Gracias, Señor, porque tú eres santo, porque tu nombre es más grande, tu nombre es más fuerte, Señor. Tu nombre es sobre todo nombre. Sabe, hermano, cuando entonamos este tipo de cantos, es muy especial lo que sucede en el ambiente espiritual, lo que sucede en la atmósfera, lo que sucede en nuestros corazones. Porque según el libro de Apocalipsis, la adoración celestial consiste, y le explica el apóstol Juan, que hay millares de millares, millones de millones, que no cesan de cantar de día y de noche. ¿Qué dicen? Santo, santo, santo. Y cantan al que está sentado en el trono. Y sabe, cuando nosotros decimos que Él es santo, cuando su pueblo canta al Rey que Él es santo, ¿sabe qué estamos haciendo? Uniendo nuestras voces a la adoración celestial, a esos ángeles, a esos querubines, a esos serafines, a esos ancianos que arrojan sus coronas delante del que está sentado en el trono. Entonces sienta ese privilegio tan grande de que usted está uniendo su voz a millares de millares en el cielo, que no cesan de decir de día y de noche: santo, santo, santo por siempre. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Te decimos que tú eres santo, Señor. Eres digno, eres santo por siempre. Eres santo por siempre, mi Dios. Y le voy a pedir que en ese mismo espíritu, con esa misma reverencia, tratando de guardar esta misma atmósfera espiritual, le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuando lo tenga puede decir amén. Igual esperamos a que todos lo tengan. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene ya, hermano? Le vamos a dar lectura todos juntos. Me ayuda usted a leerlo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Puede tomar su lugar, por favor. Esta historia del Evangelio de Juan normalmente es opacada por un suceso que había pasado poco tiempo antes, pocos días antes, hermanos. Es esta cena que estaban llevando a cabo en este lugar. Era continuación de lo que el Señor había hecho, un grande milagro, una grande maravilla, hermanos. Jesús había ido ¿a dónde, hermanos? Dice ella, ¿qué ciudad? A Betania. Jesús había ido a Betania. ¿Cuántos se alegran de que Jesús fue a Betania? Y de que Jesús sigue viniendo a Betania. Amén. Gloria a Dios. Betania era una aldea, hermanos, cerca de la ciudad de Jerusalén. Estaba a las afueras de la ciudad. Y vemos una vez más en la escena a Lázaro. Quisiera que no perdiera de vista nuestro personaje o de los personajes principales, porque Lázaro pocos días antes había estado muerto. Pero hoy se encontraba cenando en la misma mesa con Jesús. Y este pasaje nos deja muchas enseñanzas, hermano. Como un hombre que pocos días antes estaba adentro de un sepulcro, de pronto se encontraba cenando juntamente con Jesús. Y esto es una gran analogía para nosotros en nuestros días, porque nosotros también así estábamos muertos y condenados. Estábamos metidos en un sepulcro, pero hoy hemos sido invitados a cenar. Hemos sido invitados a compartir los alimentos, a compartir la mesa con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y hemos sido sentados en lugares especiales con Cristo Jesús. Y yo titulé este mensaje del sepulcro a la mesa. Diga conmigo, del sepulcro a la mesa.
Ese es el título del mensaje que con la ayuda del Señor estaremos viendo el día de hoy. Para los que gustan de anotar, les decía ayer a los hermanos del grupo familiar, es un muy buen tiempo, un muy buen momento para que iniciemos con buenos hábitos este año. Tráigase su libreta, tráigase su Biblia, tráigase algo con que anotar y empecemos diferente este año. Pues este mensaje puede quedarse ahí en su mente por algún corto tiempo, pero en su libreta va a permanecer todo el tiempo que sea necesario, hermanos. Del sepulcro a la mesa estaremos viendo en esta mañana. Si retrocedemos un poco en esta historia, hermanos, recordemos cómo en aquel momento Jesús había sido avisado que su amigo Lázaro estaba enfermo. Todos conocemos esa historia, cómo Jesús andaba predicando, andaba llevando a cabo su ministerio y de repente le llegan las noticias que uno de sus amigos, ¿verdad? Alguien a quien la palabra de Dios identifica como un verdadero amigo de Jesús, alguien entrañable para Jesús, alguien importante para él, estaba muerto. Pero el Señor no atendió las noticias, aparentemente no atendió con diligencia, si lo podemos decir de esa manera, ante los ojos de los demás. No fue, sino que tardó un poco más y para cuando llegó, Lázaro ya estaba muerto. Y no solo eso, ¿cuántos días tenía de muerto, hermano? ¿Se acuerda? Tenía 4 días, tenía 4 días de muerto, hermanos. Su misma hermana le dijo o le advirtió, ¿verdad? Que ya olía, que su cuerpo pues ya estaba en descomposición. Y quisiera que nos detuviéramos un poco en esta historia, hermanos, y quisiera hablar un poco de esto, de un tema que en realidad se habla poco, un tema que normalmente no nos gusta tocar, como es la muerte. Normalmente esos temas los esquivamos, esos temas no nos gustan, pero para poder entender de mejor manera este tema, me gustaría que entendiéramos un poco qué ocurre, qué le ocurre al cuerpo, qué nos ocurre a nosotros en nuestro físico cuando viene la muerte y qué pasa conforme va pasando el tiempo. Y una vez que analicemos qué le pasa a la muerte física, vamos a hacer una analogía con la muerte espiritual para que lo podamos entender con la ayuda del Señor. Y quisiera pasar a esta primera parte, la muerte física. Existen, hermanos, varias etapas de la muerte y esto quisiera explicarlo, ¿verdad? Sabiendo que hay algunos médicos, hay algunos doctores sentados aquí entre nosotros, guardando, ¿verdad?, las proporciones. Si cometo algún error, pues obviamente no es mi especialidad, hermano. Hay algunos síntomas o signos de la muerte. En la primera hora después de que alguien muere, viene la deshidratación. Es la primera cosa que se empieza a presentar, la deshidratación, traducida como una pérdida de peso, un surgimiento de manchas amarillentas en la piel y las partes húmedas del cuerpo empiezan a secarse. Primero, la deshidratación a la primera hora después de la muerte. Vaya anotando, hermano, porque nos va a servir para entender lo que vamos a explicar más adelante. Cuando han pasado ya 2 horas después de la muerte, en el cuerpo empieza a experimentar el enfriamiento. El enfriamiento empieza primeramente por las extremidades, por los pies, por las manos, el rostro. Luego se empiezan a enfriar los brazos, las piernas, el tórax, el vientre. Y bueno, empieza a avanzar ese enfriamiento al resto del cuerpo. La temperatura promedio del cuerpo es de 37 grados centígrados, pero a partir de ahí, hermano, a partir de la muerte, la temperatura desciende 1 grado por cada hora que transcurre. Temperatura promedio del cuerpo 37 grados, pero a partir de la muerte, por cada hora desciende 1 grado la temperatura del cuerpo. Después de 5 horas que la persona ha muerto, se presenta algo que se conoce como rigidez cadavérica o rigor mortis en latín. Los músculos del cuerpo, hermanos, empiezan a volver rígidos. Las personas, ¿verdad?, que les ha tocado por ahí estar en contacto con una persona sin vida, quizá te ha tocado a lo mejor cambiar, ¿verdad?, algún familiar. Muchas personas dan testimonio de esto, ¿verdad?, de ese rigor mortis, esa rigidez, porque los músculos empiezan a tener cambios, un cambio químico que causa inflexibilidad, que causa que no se pueda mover o manipular al muerto o al cadáver. Y la intensidad de esta rigidez, hermano, depende de varios factores, como la temperatura, las enfermedades que tenía la persona, las actividades que estaba haciendo antes de la muerte y también las condiciones físicas en las cuales fue encontrado el cuerpo. A partir de las 36 horas, hermano, de la muerte, empieza la descomposición, la putrefacción
del cuerpo. Empieza la descomposición, aparecen manchas verdes y el cuerpo empieza a hincharse. En los lugares calurosos este proceso es más rápido y finalmente, hermanos, cualquier insecto o animal empiezan a devorar el cuerpo o el cadáver. No se me quede viendo así, ¿verdad? No es una clase de criminalística ni de medicina legal, hermanos. Quisiera explicar esto, hermano, porque esto nos va a llevar a algo que quisiera que entendiéramos. Esto último, la putrefacción del cuerpo, ocurre a partir de las 36 horas de muerte. Lázaro, hermanos, tenía 96 horas de muerto. Si multiplicamos, ¿verdad?, los 4 días, por las 24 horas, son 96 horas. A los 36 ya estaba pasando todo lo que acabamos de ver, pero él tenía 96 horas de muerto. Físicamente, hermanos, nos podemos imaginar el estado en el cual se encontraba Lázaro. ¿Cuál era? Sí. ¿Cuál era la particularidad, hermanos, de Lázaro? Ese era lo que estaba experimentando su cuerpo, hermanos. Podemos imaginar lo que había dentro de ese sepulcro. La advertencia, ¿verdad?, que le hizo Marta a Jesús cuando les dijo: quiten la piedra. Marta sabía, ¿verdad?, un poco. Nosotros tenemos idea de lo que le ocurre al cuerpo y sabía. Entonces le dijo: Señor, y he de ya, Señor, porque es de 4 días, tiene 4 días de muerto. Y sabe, hermano, a veces pudiera ser muy fácil decir: ah, qué hermoso, Lázaro salió de la tumba. Lázaro tenía 4 días de muerto, el Señor lo levantó, Jesús lo resucitó. Pero cuando nos ponemos a indagar un poco más, hermanos, cuando vamos más allá, nos damos cuenta cómo cambia nuestra manera de ver las cosas. Y entre más indagamos y nos metemos al momento, a las circunstancias, a los estudios, cada vez nos damos cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios. Porque no es fácil, hermano, porque no es fácil. Y de pronto nos encontramos con un escenario bastante interesante. El Señor estaba parado frente a la tumba de su amigo Lázaro, el cuerpo de este hombre, experimentando todas las fases posteriores a la muerte que acabamos de ver. Estaba ahí adentro un cuerpo sin vida, deshidratado, que ya había experimentado el enfriamiento, la rigidez de un cadáver, que estaba hinchado y que había empezado a pudrirse porque ya tenía varios días de muerto. Y encima la advertencia de la hermana: Señor, si quitamos la piedra, va a empezar a salir el olor a putrefacción. Pero ¿sabe qué, hermano? Jesús va mucho más allá de nuestras circunstancias. Jesús va mucho más allá de las cosas físicas que pueden pasar. A Jesús no le importa que pasa 1 hora o 2 horas o 5 horas o 36 horas. No le importa que haya habido 4 días de muerto. Dice que se paró frente a la tumba y le habló a un cadáver de 4 días y le dijo: Lázaro, ven. Lázaro, ven fuera. Con todo lo que eso implicaba, hermano, con todo lo que acabamos de leer, con toda la ilógica del mundo, contra naturaleza, contra todos los pronósticos y todas las predicciones, la palabra del Señor fue escuchada por un muerto de 4 días que obedeció a su voz y salió caminando de aquel sepulcro, hermanos. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios por eso. ¿Cuántos días de muertos teníamos nosotros cuando Jesús nos llamó, hermano? ¿Cuántos días de muerto tenías? Piensa un poco ahí. Haga una analogía entre esta enseñanza y su vida personal. ¿Cuántos días teníamos en la tumba? ¿A qué olíamos, hermano? ¿Cuál era nuestro estado? ¿En qué nos estábamos convirtiendo? ¿Sabe qué? Tal vez cuando el Señor se acercó a nuestra vida, alguien también dijo: es que este hombre ya está muerto, esta mujer ya está muerto, tiene tantos días de muerto, este hombre está podrido, esta mujer ya no tiene remedio. ¿Cuántos les dijeron eso alguna vez? Este ya no tiene remedio, este ya no tiene lucha, a este déjenlo por la paz, este ya está podrido. Vayan a hablarle a otros que sean menos malos que ellos.
Vayan a hablarle a otros que estén menos muertos que ellos, donde haya más posibilidad todavía de que la palabra del Señor penetre. Pero de la misma tumba, hermanos, ¿sabe qué? Jesús creyó en usted y creyó en mí. Y le habló a cadáveres que no sé si estábamos igual o peor que Lázaro, hermano, metidos en un sepulcro, metidos en una tumba. ¿Y sabe qué? Hoy esos cadáveres estamos aquí sentados con una nueva vida y una nueva esperanza. Eso es lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor hizo, y debemos estar agradecidos por el resto de nuestra vida. Que el Señor, cuando nadie daba un peso por nosotros, cuando todos decían, este no tiene remedio, esta nunca se va a componer, el Señor puso sus ojos en nosotros y no solamente acudió a nuestra cita cuando estábamos enfermos. Jesús no se glorificó en la enfermedad de Lázaro, se glorificó en la muerte de Lázaro. Y no solamente en la muerte, sino en 96 horas después de muerto, Jesús mostró su poder y lo sacó del sepulcro. Esas son las maravillas que hace nuestro Dios, hermano. Y quisiera comparar con la muerte espiritual lo que pasa en nuestra vida con la muerte espiritual, y quisiera compararlo, hermanos, exactamente con las mismas etapas de la muerte física que acabamos de ver. Porque si analizamos todas estas etapas que le van ocurriendo al cuerpo después de morir, es muy curioso cómo muchas fases o síntomas son muy parecidos cuando alguien está muerto espiritualmente. Quizás su cuerpo tiene vida, pero por dentro es un cadáver, y muchas veces esa persona no se da cuenta. Muchas veces alguien está muerto espiritualmente y ya no siente absolutamente nada. Quisiera que estudiáramos estas fases de la muerte física comparadas con los síntomas de un muerto espiritual. Vaya conmigo, por favor, ahí a Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. ¿Cuál fue el primer síntoma de la muerte física? ¿Se acuerda? La deshidratación. Y así vamos a ver este primer síntoma de la muerte espiritual, la deshidratación. Dice la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vimos una de las primeras cosas que se presentan cuando alguien muere, y es la deshidratación. El cuerpo comienza a secarse por falta de agua, hermanos. Y así también uno de los primeros síntomas de la muerte espiritual es que esa persona empieza a secarse. Empieza a secarse, ¿por qué? Porque ha comenzado a dejar de beber el agua de vida. ¿Quién es el agua de vida, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda lo que le dijo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob? Le dijo: si supieras, mujer, quién es el que habla contigo, en lugar de que yo te esté pidiendo agua del pozo, tú me pedirías a mí que te diera de beber de un agua que si tú bebes no tendrás sed jamás. Jesús lo dijo: yo soy el agua de vida. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva, hermanos. Pero cuando empezamos a morir, o cuando alguien empieza a morir espiritualmente, lo primero que hace es dejar de beber. Dejar de beber el agua de vida, empieza a secarse, comienza a dejar esta necesidad. Y sabía, hermanos, Jesús, que una de las principales necesidades del hombre espiritual es beber el agua de vida. Por eso en esta cena, ¿verdad? Ahí con sus discípulos les dijo: si alguno tiene sed, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Pero ¿qué pasa cuando alguien muere espiritualmente, hermanos? Ya no siente esa necesidad. ¿Cuál es uno de los síntomas? ¿Cuál es uno de las alertas de que nosotros estamos entrando ahí en una fase de muerte espiritual? Cuando ya no queremos beber el agua de vida, cuando ya nos parece tedioso, cuando ya no le encontramos el sabor, cuando ya no le encontramos el gusto,
cuando ya no nos despertamos en la madrugada, cuando ya no nos levantamos temprano, cuando ya no procuramos nuestra Biblia, cuando ya dejamos la oración, cuando empezamos a soltar las cosas y entonces empezamos sutilmente a secarnos, hermanos. Ya no vamos a la fuente de agua, dejamos de acudir a la presencia de Dios para ser saciados y mantenernos hidratados espiritualmente. ¿Alguien ha experimentado una terrible sed física alguna vez? Pero no sed poquita ahí de que tiene calor y tiene sed, de que usted sienta que esté muriendo de sed. ¿Alguien ha experimentado eso? El otro día platicaba con alguien que le tocó caminar por el desierto cruzando hacia los Estados Unidos y dice que es horrible, hermanos. Es una de las peores sensaciones que puede haber, estarse secando, estarse muriendo de sed y no tener absolutamente nada para hidratarse. Sabe, hermano, nuestro cuerpo está diseñado para estar hidratado y procuramos hidratarlo, a veces con agua y a veces con otras cosas que no nos convienen, pero mantenemos o lo tratamos de mantener hidratado. Nuestro cuerpo espiritual está diseñado para depender también del agua de vida, hermanos. Pero muchas veces creemos que podemos hacerlo por nuestra cuenta, que podemos sobrevivir así con eso que hacemos. Si a lo mejor usted volvió a agarrar su Biblia el día de hoy, después de haberla agarrado el domingo pasado o el miércoles pasado, entonces hay problemas. Entonces nuestro cuerpo va a comenzar a secarse, hermanos. En lugar de tener ríos de agua viva corriendo por dentro, solamente va a haber agua estancada. ¿Y qué le ocurre al agua estancada, hermano? Se echa a perder. Empiezan a generarse por ahí organismos que no son benéficos. Empieza a pasar a descomponerse, hermano. La deshidratación, el primer síntoma de la muerte espiritual. El segundo síntoma, ¿cuál dijimos que había sido? El enfriamiento. Si está tomando nota en esta mañana, el enfriamiento de la muerte física, pues también hay enfriamiento en la muerte espiritual. Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 33. Proverbios capítulo 24, versículo 33 y 34. Dice la palabra de Dios, escribe ahí Salomón: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco. ¿Para qué? Para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. El enfriamiento, hermanos. Al morir el cuerpo comienza a enfriarse poco a poco. Lo vimos primeramente las manos, los pies, la cara, y así poco a poco cada parte del cuerpo. Porque cuando el corazón se detiene, deja de bombear sangre al cuerpo y el torrente sanguíneo entonces se detiene, se estanca, ya no hay vida fluyendo dentro de las venas y automáticamente la temperatura empieza a bajar hasta quedar un cuerpo totalmente frío. Pero este proceso no es de la noche a la mañana. Para que un objeto que está caliente se ponga frío, primero debe ponerse tibio. Es un proceso físico natural. Para que algo que está caliente se enfríe, tiene que pasar por la tibieza, pero la tibieza muchas veces es imperceptible. Sentimos lo caliente, sentimos lo frío, pero lo tibio es tan sutil, hermano. Y eso es lo que el enemigo mete muchas veces en nosotros. Y viene el engaño de la tibieza, hermano. Entonces, así como la persona muere en su físico, también un muerto espiritualmente no se da cuenta de que se está poniendo frío. ¿Alguien se ha dado cuenta alguna vez de que se está enfriando en su relación con Dios? Yo me he dado cuenta muchas veces. Cuando ya no leo como solía leer, cuando ya no oro como oraba, cuando vienen correcciones a nuestra vida, cuando vienen situaciones que uno dice: es que ya no estoy leyendo como acostumbraba a leer, es que ya no estoy orando como antes oraba, y empieza, todavía hay una alerta, y sabe que esa alerta se llama el Espíritu Santo redarguyendo en el corazón. ¿Alguien se ha dado cuenta alguna vez que ya no ora y que ya no lee como antes? ¿O estamos siempre calientes? ¿O estamos siempre conectados con el Señor? Yo creo que es algo que el enemigo puede causar en nosotros, y si nos descuidamos, hermanos, puede venir el enfriamiento a nuestra vida.
El enfriamiento espiritual viene y empezamos a descuidar poco a poco nuestra comunión con Dios. No le estoy diciendo que ha dejado las cosas de Dios y se fue libremente al pecado. Le estoy diciendo que vamos dejando poco a poco nuestra comunión con Dios. Esta semana casi no alcancé a leer. No, hermano, de verdad tenía ahí en mi agenda que antes de dormirme quería leer tantos capítulos, quería orar, pero ¿sabe qué? No me alcanzó el tiempo. No me alcanzó. De verdad yo quería, pero no me alcanzó. Y el día siguiente no le volvió a alcanzar. Y el día siguiente no le volvió a alcanzar. Y entonces poco a poco, hermanos, nos empezamos a enfriar espiritualmente. ¿Sabe? Cuando nosotros dejamos la comunión con Dios, aparte de que nos enfriamos y es terrible, somos presa fácil de Satanás, porque no podemos defendernos. Cualquier tentación, cualquier pecado, cualquier prueba, cualquier aflicción viene y nos tumba, viene y nos derriba, porque estamos fríos, porque estamos deshidratados, porque tenemos un enemigo que conoce nuestra condición. Yo sé que el hermano está deshidratado, ya no va a la fuente de agua viva. Aquella hermana dejó de comer. Aquel cuerpo se está enfriando, pero no se da cuenta. Así vendrá, decía el libro de los Proverbios, como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Y empezamos a dejar nuestras disciplinas espirituales. Poco a poco, la oración, la lectura. Empezamos a dejar nuestras responsabilidades y se nos empieza a hacer fácil. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? ¿Sabe qué, líder? ¿Sabe qué, pastor? ¿Sabe qué? Empezamos a dejar las responsabilidades. ¿Por qué? Porque nos empezamos a ser insensibles, porque nuestra mirada se desenfocó de Cristo. Y ahora, hermano, no solamente estamos fríos, sino que nos estamos convirtiendo en personas críticas de los demás. Uno de los síntomas del enfriamiento, de la deshidratación, es que empezamos a tener un ojo clínico para ver los errores en los demás. Si usted tiene un ojo clínico para ver las fallas de los demás, entonces tenemos que valorarnos a nosotros mismos y decir: estoy desenfocado de Cristo, estoy desenfocado del Señor. Nos empezamos a quejar de nuestro ministerio, de los líderes, del pastor, de los departamentos. Un cristiano frío es un cristiano desmotivado. ¿Conoce a un cristiano desmotivado? ¿Conoce a alguien apagado en las cosas de Dios? ¿Conoce a alguien que con nada lo puede uno encender, pues? Que estamos ahí, ¿verdad, hermano, hermana? Échele ganas, mire esto, y le buscamos por un lado, le buscamos por otro, pero es alguien desmotivado, alguien que no encuentra el propósito, alguien que no encuentra la motivación para servir al Señor, alguien que está estancado todos los días con lo mismo, que no sale de Filipenses 4:13 y Juan 3:16. Que pasan y pasan los años y su vida está estancada. En lugar de que fluyan los ríos de agua viva, se convierte esa agua en un estanque que empieza a oler mal, que empieza a descomponerse. Ya no encuentra el ánimo para hacer las cosas que antes hacía. Sabe, hermano, cuando viene el enfriamiento es difícil, es complicado, es duro que esa persona vuelva a conectarse otra vez. Por eso debemos evitar el enfriamiento, porque ahora estamos en el terreno de Satanás, y Satanás no tan fácilmente va a dejar que volvamos a conectarnos y volvamos a encendernos en el camino de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo: aviva el don que hay en ti, aviva el fuego que hay en ti. Sabe, hermano, cuando usted sienta que se está enfriando, cuando usted sienta que la fogata espiritual aquí adentro se está empezando a convertir en cenizas, entonces avive el fuego que hay en él. Así como una fogata se aviva, ¿verdad? Usted sabe cómo se aviva una fogata. Así también avive ese don, ese fuego que el Señor ha puesto en su corazón y en el mío, para que no llegue el enfriamiento. Pero hablaba esta persona, hablaba Salomón en el libro de los Proverbios, dice: un poco de sueño. No dice que te quedaste dormido, dice un poco de sueño, cabeceando otro poco. ¿Ha cabeceado usted algún día? Sobre todo cada domingo, ¿verdad? Cabeceando otro poco, poniendo una mano sobre la otra, dice, para dormir.
así también vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Y cuando llegue, la casa se va a caer, tu estructura se va a derrumbar porque no tienes fuerza, porque estás frío, porque estás deshidratado. Vamos avanzando, hermanos. Vaya conmigo ahí mismo a Mateo 23, del 1 al 4. Mucho silencio en esta mañana, pero confío en el Señor que la enseñanza esté penetrando en el corazón de cada uno, hermano. Mateo 23, del 1 al 4. ¿Cuál era la tercera fase, hermano, de la muerte? La rigidez cadavérica. Quiere aprender latín, se llama rigor mortis. Para si usted quiere de repente ahí apantallar a alguien, háblele en latín. Mateo 23, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y ¿qué? Y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. La rigidez cadavérica. Vimos que una de las fases que se presentan después que una persona muere es la rigidez del cuerpo. Los músculos se vuelven rígidos y no se puede mover o manipular el cadáver. La rigidez, hermanos, es la incapacidad o gran dificultad que presenta un cuerpo para doblarse o que resulta riguroso, inflexible y severo. Y sabe, cuando una persona está muerta espiritualmente, una de las cosas que lo caracterizan o que la caracterizan es que todo el tiempo está rígido, no se mueve, no es flexible. ¿Conoce a algún creyente así? Gloria a Dios. Es rígido, no es flexible, no se mueve, parece que le corre atole en las venas, ¿verdad? Hermanos, vamos a hacer esto, hermanos, vamos a organizarnos, hermanos, y esa persona es rígida, no se mueve, no es flexible para adaptarse a una forma de trabajar. Hermano, fíjese, vamos a trabajar de esta manera. No es que a mí así me enseñaron, es que yo así soy. ¿Conoce a alguien así? Rígido, inflexible, que no se mueve, que no le gusta adaptarse a nuevos hábitos. No cambia sus malos hábitos por nuevos hábitos que sí le sirvan. Su mentalidad es totalmente dura, totalmente cuadrada. Hermanos líderes, ¿cómo se siente trabajar con alguien que su mentalidad es dura, que es cuadrada, que no se mueve? ¿Verdad que es terrible? ¿Y qué dirán los demás de nosotros, hermano? A lo mejor dicen lo mismo. Tenemos que saber si nosotros también estamos padeciendo de una rigidez cadavérica, hermano. Alguien que no quiere moverse, alguien que no quiere doblarse, alguien que no quiere adaptarse a nuevos cambios, a nuevas formas. Personas que se comportan muy severos con todos. Normalmente las personas que no quieren trabajar, que no se mueven, que son inflexibles, son duros con los demás, son severos con los demás. No tienen ningún reproche en señalar las fallas, en señalar las cosas que ellos creen que se hacen mal. Tienen un ojo bien desarrollado para ver los errores. Son personas normalmente religiosas, como Jesús le estaba diciendo a sus discípulos y a la gente que lo estaba escuchando. Dice, los escribas y los fariseos, o sea, los religiosos de aquel tiempo. Dice, cuando les enseñen en la cátedra de Moisés, o sea, cuando les den clases, pues, cuando les den la educación cristiana, si le podemos hablar de esa manera, obedézcanlos. Porque les están enseñando el manual, les están enseñando la ley, les están enseñando a Moisés. Háganlo, hagan lo que les enseñan de la ley de Moisés, dijo. Pero no hagan lo que ellos hacen. No imiten sus obras. Porque ellos atan pesadas cargas a los demás, dice, pero ellos ni con un solo dedo quieren llevarlas. ¿Y sabe qué? Eso es lo que pasa muchas veces, hermano, con las personas que son así. Quieren ver perfección en los demás, pero ellos
ni un solo dedo quieren mover para la obra de Dios. Esa es una característica de la muerte espiritual, la rigidez del cuerpo. Hay personas que les encanta señalar las cosas que le hacen mal. Es fácil ver los errores en los demás, pero nunca se meten al trabajo de la obra de Dios. Pero nunca te dicen, yo creo que esto se está haciendo mal, pero ¿sabe qué? Le propongo esto. ¿A poco no nos encantaría a un líder que un miembro de su grupo le dijera esto? Hermano, hermana, mire, fíjese, yo creo que podemos mejorar en esto, ¿por qué no? Y le traiga una propuesta, y le trae algo, una nueva forma de trabajar, algo que solucione lo que él está viendo mal. Pero normalmente es señalar lo que está mal. Es que es increíble cómo el pastor toma esas decisiones. ¿Quién le dijo a ese hermano, a esa hermana que cantaba? Es que me parece increíble cómo ponen a predicar a fulano o a sutano. Es que yo no sé cómo aquel hermano o aquella hermana es líder de departamento. Ya me anoté a las clases de educación cristiana, pero esa maestra que me tocó, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿A mí qué me va a enseñar? Personas inflexibles, duras, cuadradas, que no se mueven, que no quieren hacer nada por las cosas de Dios. ¿Sabe, hermano? Muchas veces somos religiosos en nuestra mente y criticamos decisiones. ¿Qué hubiéramos dicho de Jesús, hermano, cuando nombró a Judas como el tesorero de los 12? ¿Jesús sabía que Judas era ladrón? ¿O no sabía? ¿O se sorprendió después? ¿Sabía o no Jesús que Judas era ladrón? ¿Por qué lo puso como tesorero? ¿Sabían los otros 11 que Judas padecía de ese mal? Sí sabían. Sí sabían. Acuérdese la historia cuando la mujer llegó a derramar el perfume y todos los demás se dieron cuenta, porque sabían que había codicia en el corazón de Judas. ¿Hubiéramos criticado la decisión de Jesús de poner a Judas de tesorero? Haga así. Por supuesto que sí. Lo hubiéramos cuestionado, lo hubiéramos criticado. Jesús es increíble, es imperdonable que pongas como tesorero a un ladrón. Y muchas veces ese es nuestro ojo crítico para los demás. Aquí a lo mejor no hay decisiones tan radicales como esas, hermano, pero todos hemos cuestionado cuando ponen a servir a alguien. No me diga que no. Todos en algún momento hemos cuestionado. ¿Por qué? Porque sale nuestro lado religioso, porque empezamos a palomear a los demás, porque empezamos a calificar y a ver con ojos que juzgan lo que la persona pueda hacer delante de la presencia de Dios. Ojos que ven todo lo que se hace mal, pero corazones lejos de la obra de Dios, que nunca meten sus manos, que nunca mueven un dedo para que las cosas mejoren. Ese es un síntoma de la muerte espiritual. La putrefacción del cuerpo, hermano, vaya conmigo a Lucas 11, 24 y 26. La putrefacción del cuerpo, Lucas 11, 24 al 26. Dice la palabra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. ¿Qué dice? Dígalo fuerte: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando hay un cuerpo muerto, se va degradando a medida que pasa el tiempo, y cada vez se pone peor, hermano. Cada vez se pone peor. Empieza poco a poco con pequeñas secuelas hasta que empieza a pudrirse. De la misma manera, el hombre que está muerto espiritualmente comienza con síntomas leves que van aumentando, y si no recapacita y si no detiene ese proceso y sale de ahí, su condición cada vez va empeorando, y hasta que su vida espiritual se empieza a descomponer, hasta que su vida espiritual se empieza a morir, empieza a desaparecer. ¿Ha visto usted con tristeza alguna persona que alguna vez fue cristiano
y que hoy está totalmente perdido en el mundo. Vidas totalmente descompuestas que empezaron con síntomas leves, que empezaron con pequeñas secuelas, pero que nunca se atendieron. Y lo que empezó en un pequeño enfriamiento, en dejar poco a poco la comunión con Dios, en ir soltando las responsabilidades, tristemente muchas veces termina en una vida totalmente apartada del camino del Señor, y ahora se encuentra desprotegido y expuesto ante el león rugiente, que no va a tener ninguna misericordia en devorarlo, hermano. Y muchas veces también el estado en que se encontraba antes de conocer a Cristo no es nada comparado con lo que le vendrá después. Por eso advierte la palabra de Dios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de Dios, que habiéndolo conocido, regresar del llamamiento, del supremo llamamiento que les fue dado. Porque parece que Satanás ensaña, hermano. Porque no solamente le atormenta con ese espíritu que había sido sacado de ese cuerpo, de esa vida, dice que la haya barrida, adornada, limpia, pero también está vacía. Y dice que toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran allí, y el estado de esa persona viene a ser peor de lo que era antes. Tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios, hermano. Quizás es muy fuerte escuchar todo esto. Quizás son temas que no nos gustan mucho, hermanos, porque nadie nos habla de la muerte. Es un tema que no queremos tocar, pero también es importante que entendamos lo que ocurre en la muerte física y en la muerte espiritual. Porque ¿sabe qué? Porque al tener conciencia de esto nos lleva a valorar más lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pues nadie va a valorar realmente el cielo si antes no padecemos por causa de Cristo aquí en la tierra. Solamente alguien que no esté padeciendo en la tierra va a decir: yo no quiero ir al cielo. ¿Para qué? Aquí estoy muy a gusto. Me gustan mis carros, me gusta mi casa, me gustan mis deleites, me gusta todo. No voy a estar mejor en el cielo, déjenme aquí. ¿Me voy a poder llevar mis propiedades? ¿Me voy a poder llevar mi ranchito allá al cielo? No, entonces mejor aquí me quedo. ¿Me voy a poder llevar mi empresa? ¿Me voy a poder llevar mi cuenta de banco? No, entonces no voy a estar mejor en el cielo. Pero alguien que sabe que está muerto, alguien que sabe de dónde lo ha sacado el Señor, alguien que sabe la condición en la cual estaba, anhela y le dice: sí, ven, Señor Jesús, porque sabe que allá en el cielo sus lágrimas serán secadas, su vida será consolada, seremos abrazados por los brazos del Padre, y todo lo malo habrá quedado atrás, porque han empezado cosas nuevas en la vida celestial. Solamente alguien que está consciente de lo terrible que es vivir en este mundo, de lo terrible que es ser peregrinos y extranjeros en esta vida, va a decir: yo quiero ir al cielo, quiero irme a mi ciudad, quiero irme a mi país, quiero irme al lugar en donde pertenezco. Solamente alguien que está incómodo en este lugar dice: sí, ven, Señor Jesús, como dice el espíritu y la esposa. El espíritu y la esposa dicen: sí, ven, Señor, sí, ven, Señor Jesús. No podremos disfrutar la corona de gloria que tanto deseamos si antes no sufrimos la corona de espinas. No vamos a valorar la tierra prometida si antes no pasamos por ese tramo en el desierto. No disfrutaremos estar sentados en la mesa del Rey sin saber que unos días antes estuvimos metidos en un sepulcro, muertos y en descomposición. ¿Sabe, hermano? La condición de Lázaro era terrible. Era un muerto de 4 días en la tumba, y el Señor lo resucita, y después de poco tiempo se encontraba sentado en la misma mesa con Jesús. Imagínense, a lo mejor Lázaro ni se daba cuenta de lo que estaba pasando. A lo mejor para Lázaro había sido un sueño, a lo mejor para Lázaro no era tan impactante, pero imagínense las personas que estaban ahí. Imagínense alguien que haya muerto, que usted conoce, que lo enterraron, que lo sepultaron, que lo velaron, y después lo ve sentado comiendo con usted. ¿A poco no va a ser un impacto muy grande? Y la gente lo veía, y la gente decía: este era el que tenía 4 días de muerto. Es el mismo, es Lázaro, el hermano de Marta y María, y está sentado cenando en la misma mesa con Jesús. Hoy está sentado aquí. ¿Sabe, hermano? El propósito de este mensaje es que entendamos cuál es el lugar de un hijo de Dios. Es un llamado para que no te quedes en el sepulcro.
Un llamado para que detectemos si estamos muriendo espiritualmente, si me estoy deshidratando, si me estoy enfriando, si soy rígido como un cadáver, o si mi cuerpo ya se está pudriendo por dentro. Para que aprendamos a detectar, hermano. Es un llamado para que no te quedes en el sepulcro. Lázaro no se quedó ahí. Jesús no lo iba a dejar ahí. Era su amigo, lo amaba, lloró por él, se esperó 4 días, pero porque quería glorificarse de mayor manera. No lo quería sanar, quería resucitarlo. Sabes, cuando el Señor tarda en tu vida, es porque muchas veces no quiere sanarte, no quiere hacer algo que tú le estás pidiendo. ¿Sabe? El Señor quiere hacer mucho más que eso para ti. El Señor quiere resucitarte. El Señor quiere sacarte de la tumba y que otros puedan ver que el Dios de poder que tú tienes también puede mostrar su poder en ellos. Ese es el tipo de Dios que tenemos. Ni Lázaro ni Jesús, mucho menos, se quedó en la tumba. Dice que la muerte y el sepulcro no pudieron retenerle. Y después de 3 días salió en poder, salió en victoria. En el mundo existen muchas tumbas que son famosas, hermano. Debajo de las pirámides egipcias están los restos de todos los grandes faraones. El cementerio en la ciudad de Londres se encuentran los cuerpos de grandes personalidades. Es uno de los cementerios más famosos del mundo. En Arabia Saudita está una de las tumbas más visitadas, que es la de Mahoma. En la India es venerada la tumba donde están los restos de Buda. Tumbas como la de Abraham Lincoln y la princesa Diana son de las más conocidas y más visitadas por miles y miles y millones de personas cada año. Pero entre la tumba de nuestro Señor Jesucristo y estos lugares hay una diferencia muy grande. Estos lugares son famosos por lo que contienen, por los restos de quienes están ahí, mientras que la tumba de Jesús es famosa por lo que no contiene, porque Él no está ahí. Él no está ahí. Él no está en ese lugar. Vi un documental el otro día de la tumba de Jesús en Jerusalén, y decía ahí el rabino, la persona, el guía que estaba ahí con los turistas, y decía: todas las tumbas que ustedes han visitado eran personas de mucho dinero. Y decían: todas las tumbas que ustedes han visitado son famosas porque hay restos ahí, porque hay ADN, porque hay huesos, porque hay restos todavía de famosos. Pero esta es la única tumba que es famosa porque ahí no hay nadie, porque el Señor se levantó de la muerte. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Dale gloria, dale honra y dale alabanza. Dale alabanza al Rey. Que en este momento estemos pasando por tribulaciones no significa que estemos en el sepulcro. Esas son cosas diferentes. Quizá estás enfermo, pero no estás en el sepulcro. Dile al Señor: gracias porque no estoy en el sepulcro. Tal vez tenemos muchos problemas y aflicciones, pero el sepulcro ya quedó atrás. Hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. El Señor nos llamó y te está llamando del sepulcro a la mesa. Póngase de pie, por favor. Incline su rostro ahí en su lugar. Y ahí me encantaría, hermanos, que este día pueda ser un día de agradecimiento al Señor. Que te olvides por un momento de todos tus problemas, de todas tus aflicciones. Que te olvides incluso de tu enfermedad. Que te olvides de tanto estrés, de tanta ansiedad, de todo lo que está revoloteando ahí en tu cabeza. Y hagas a un lado todo eso. Y pueda ser una mañana donde tú agradezcas con todo tu corazón al Señor, porque el Señor te sacó del sepulcro y te ha sentado en su mesa. Porque no abres tus labios y le dices: Señor, gracias, te doy gracias, porque estaba muerto, porque estaba deshidratado, estaba podrido, Señor, estaba tan frío, mi vida era tan rígida, Señor, estaba en descomposición. Otros decían: ya no abran la tumba, ya no quiten la piedra porque tiene 4 días de muerto. Y he de ya
Mira, a lo mejor la mamá decía: ve a hablarle a mis otros hijos porque este no tiene remedio. Ve a hablarle a los otros porque este ya no se compone. Ve a hablarle a otras personas, este ya se murió. No vale la pena que se quite la piedra de la tumba. Este no va a salir. Este no puede hacer nada el Señor por él. Pero ¿sabes qué? Para la gloria de su nombre, hoy hay cadáveres que estuvieron en un sepulcro y hoy levantan sus manos y le dicen: gracias Señor por llamarme de la tumba, por sacarme del sepulcro. Y no solamente sacarme del sepulcro, sino sentarme en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que te ama. Ese es el Dios que te abraza en esta mañana. Un Dios que te ha pasado de muerte a vida, que te ha llamado del sepulcro a su mesa. Un Dios que tiene planes y propósitos para ti. Créelo y dile: gracias Señor. Gracias Señor por lo que has hecho por mí. No te canses de darle gracias. Dile: gracias, 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 porque yo no soy nada sin ti. Porque no puedo jactarme de absolutamente nada, pues estaba muerto, Señor. Un muerto no puede hacer nada. Y hoy lo poco o lo mucho que puedo hacer para tu obra, lo voy a hacer por gratitud. Lo voy a hacer con todo mi corazón. Lo voy a hacer con todo mi amor para aquel que me resucitó del sepulcro. Empiece a orar, iglesia. Empiece a orar. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande.